días. Vamos a empezar con un Kahoot hoy día. Así que voy a empezar el juego y comparto pantalla de inmediato. ¿Ya? Ahí está. No sé si había entendido la pregunta que decía que el término al cual se elimina cuando hay reacción química, acumulación, porque es estado estacionario. ¿Ya? ¿Hay una dificultad con eso? ¿O te confundiste? Ok. Ya, de acuerdo. Vamos a la siguiente. Perfecto. Super. La razón, bueno, la tenemos que decir formalmente durante la clase, pero la idea es esto adelantar un poquito para ir aprendiendo desde ya esta unidad de balance de materia en sistemas reaccionantes. La idea de usar flujos molares es poder asociar estos flujos con la estequiometría de una reacción. Son totalmente proporcionales y cuando se cumple la estequiometría de la reacción en los flujos que entran a un reactor y que salen, entran reactantes, salen productos, uno puede asociarlo rápidamente cuando uno tiene flujos molares. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Ok. Veamos. Veamos cómo nos va de nuevo. Entonces, estoy anotando los datos de este ejercicio para que lo hagamos juntos y a ver cómo nos resulta. Entonces, si me permites un minuto, termino de colocar los datos acá de nuestro problema y lo vamos a hacer. Entonces, la pregunta es, a partir de esta información, dice, ¿cuál es el peso molecular o la masa molar de X? ¿Ya? Entonces, voy a compartir pantalla de la pizarra. ¿Ya? Ahí se ve. Entonces, tenemos esto. Nos dicen cada 2 moles del compuesto X y 1 mol de agua, tenemos 1 mol de X2O más hidrógeno. ¿Ya? Entonces, esos son los pasos, o es así se lee la ecuación química. Por lo tanto, nosotros queremos saber cuál es la masa molar que tiene X. Si es la estequiometría, si entra 1 mol, entonces si con 2 moles
Si con 2 moles, a ver, voy a cambiar el lápiz. Con 2 mol de X se producen 1 mol de X2O, ¿cierto? ¿Cuántos moles se van a producir si entra 1 mol de X? Y este no lo sabemos. Ahí coloquémosle otra letra. A. Supongamos que A. Entonces A va a ser igual a 1 medio, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Ya vamos a ver que se está produciendo medio mol de X2O, dado que entró 1 mol de X. ¿Necesario saber lo del nitrógeno? Posiblemente no. Porque, perdón, hidrógeno. El hidrógeno va 1 a 1 con el agua. Entonces, si tenemos los moles que se produjeron, tengo que meter la estequiometría. Ah, ok, ahí estamos correctos. Entonces, si se produce 1 gramo de hidrógeno, el peso molecular del hidrógeno, estamos, a ver, déjenme anotar. El peso molecular del hidrógeno es 1, 2 gramos por mol. Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno se produjeron? Los moles de hidrógeno, déjenme anotar bien que esta cosa a veces no queda bien. Okay. Número de moles es la masa partido por el peso molar del hidrógeno, ¿no es cierto? La masa que entró fue 1 gramo, entró, eso implica que es 1 medio mol. Entonces, de nuevo, si se produjo medio mol, significa que entró medio mol de agua. Entonces, los moles de agua también fueron 1 medio mol. Ahí tenemos todos los moles que están involucrados en el proceso. O sea, los reactantes tenemos un mol de X, un medio mol de agua, medio mol de X2O que se produce y medio mol de hidrógeno. Ya se mantiene esta estequiometría, dados los números, se mantiene esta estequiometría. Entonces, vamos a tener que, si la masa producida, entonces estamos peso molar, y en este caso de lo que se nos pide, X2O, va a ser igual masa de X2O por los moles. ¿Cuánto fue la masa? 31 gramos. Y los moles, medio mol. ¿Coincide con la respuesta, no? ¿Qué respuesta teníamos en nuestro Kahoot? ¿Cuánto te dio a ti, Cecilia? Respondiste otra. Ah, ok. Está bien. Perfecto. A ver. Déjame ver tu respuesta, Cecilia. Estoy mirando aquí. Ok. Si la respuesta es 23, ¿estamos de acuerdo? Aquí me falta un cálculo más, pero ya está encaminado. Entonces ahora voy a compartir de nuevo la pantalla. Ya, ese tipo de problemas es súper fácil enredarse o poner un valor que no corresponde por el hecho de que una vez se multiplica en vez de dividir, siempre pasa cuando están involucrados los pesos moleculares.
¿Ya? Para después lo completo, cuando le suba la pizarra, se la actualice en aula, ahí le completo el ejercicio. ¿Ya? Vamos al siguiente. Muy bien, muy bien. Digamos, conversión tiene que ver con el porcentaje que se convierte en producto de reactivo limitante, que controla la velocidad de reacción finalmente, y rendimiento es cuánto, en porcentual generalmente se presenta, cuánto producto deseado tenemos a partir de un reactante principal que es sencillamente el limitante. ¿Ya? Se, la gente tiende a confundirlos cuando no tiene claro el concepto. Vamos. Ya, perfecto. Muy bien. Y es bueno tener este tipo de preguntas también, que la velocidad de reacción corresponde a, y sale la definición al momento de ordenar los conceptos. Entonces, cantidad de moles que reaccionan o se producen. ¿Ya? Generalmente en un proceso lo ponemos como flujo, verdadero y falso. Bien, bien, no necesariamente. A veces la estequiometría nos dice que aquel coeficiente estequiométrico menor en la reacción nosotros lo suponemos como, o lo podemos suponer como el limitante, pero no necesariamente, dado que el flujo que entra a mi proceso, combinado con el peso molecular del compuesto en particular que se está estudiando, uno puede tener que el limitante no siempre va a ser el que está en menor proporción másica o molar. Hay que hacer el análisis, hay que hacer el análisis finalmente. La cantidad de moles reales que están entrando al proceso versus la estequiometría del proceso. Ya vamos a tener una metodología para estimarlo. Muy bien, súper rápido. Está totalmente claro de qué se trata. Hay una pregunta de cultura general. Vamos. Oye, me ha complicado esa pregunta de verla rápido. ¿Ya? Entonces nos están diciendo que D, si hay una rayita debajito, da una pequeña indicación. No aparece nada de D. Y D, según lo que aparece aquí subrayado, depende de que se cumpla A. Fíjense, si A no está en las proporciones estequiométricas, no se lleva a cabo la reacción, no se produce nada de, ¿ya? Los moles iniciales no hay nada de D, entonces dice A está marcado. Ya, es una pregunta que hay que analizar con número a número. Este es un caso súper particular y solamente para darse cuenta de qué se trata. Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Solamente da una indicación, pero para que eso está correcto, Cecilia, lo que tú hiciste. Lo único que tener precaución que no siempre, si tú no haces eso que hiciste, no siempre va a resultar, y hay que ver de qué trata la reacción propiamente tal. Esto es un caso teórico, así que vamos a ir viendo cuando pasen situaciones bien particulares, ¿ok? Ya, pero da lo mismo que esté bien o mala en esta pregunta, ¿sí? El asunto es que cada ecuación tiene su mérito y hay que verla cada caso particular, sobre todo cuando pasan cosas
para unos raras. Vamos a la última. ¿Por qué pusiste falso? En un proceso de modificación, solo lo único que se transfiere siempre es agua. El aire siempre es aire, está seco, uno le llama aire seco, pero el aire nunca tiene agua. Lo que uno tiene es vapor de agua y es el que se transfiere. El aire pierde agua o gana agua, por lo tanto cuando humidifica, es agua la que se está transfiriendo. Ahora, uh, la respuesta igual está como al medio, no es totalmente verdadero porque cuando uno hace estos procesos ahí está involucrada la energía, cosa que nosotros todavía no consideramos. Claro que hay transferencia de energía para que se produzca esa humidificación. No necesariamente eh, es evidente que se transfiere energía, pero hay un proceso uh, que involucrado ahí que puede tener distintos caminos, pero digamos en el marco de la transferencia de materia, y para nosotros balance de materia, el agua es lo que, o la cantidad de agua en el aire es lo que va cambiando, ¿se entiende? Ya. No, aire no se transfiere en el proceso de humidificación, estamos hablando de humidificación particularmente. Humidificación significa hacer que mi aire sea más húmedo, valga la redundancia de usando la misma palabra, significa que la cantidad de agua por unidad de aire aumenta. Eso significa humidificar. ¿Ya? Entonces, ahí está, voy a guardar, voy a dejar de compartir y voy a guardar los resultados. Y inmediatamente comparto la clase. Hoy día estamos a 9. Puse clase 17 a esta, pensando que solamente es correlativo clase no como unidad, sino que como número de sesión. La anterior fue la del certamen. Entonces, vamos a compartir nuevamente. Vamos a ver la clase de hoy. Está en archivo. Entonces, lo que hoy día vamos a ver tiene que ver con balance de materia en sistema reaccionante. ¿Qué significa eso? Alguna de nuestras cajitas, puede ser una o varias, pero en nuestro proceso, dentro de esa caja se están produciendo cambios donde algunos compuestos están desapareciendo y otros están apareciendo. Que eso significa que los átomos involucrados en los compuestos se están reordenando para que al asociarse de forma distinta tengamos compuestos nuevos. ¿Ya? Esto implica una nueva forma de enfocar estos problemas, dado que hasta el momento solamente habíamos visto flujos másicos, pero vamos a tener que, convenientemente, digámoslo, usar flujos molares, como lo vimos en el Kahoot. Así que ahí vamos explicando de qué se trata y algunas definiciones importantes que hay que saber. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que necesitamos que se aprenda es que identificar cuál es el reactivo limitante de una reacción y cuál es el que está en exceso. Cuando sucede eso, generalmente uno asume que se cumple la estequiometría cuando uno está en el laboratorio y uno
fuerza esa estequiometría. ¿Qué significa? Tiene la estequiometría correcta en una ecuación química y uno puede elegir la cantidad de reactantes en las mismas proporciones estequiométricas y deberían producirse los productos en las mismas proporciones estequiométricas, ¿de acuerdo? Pero en un proceso real no siempre vamos a tener esa posibilidad porque no siempre vamos a asegurarnos que la reacción se lleve a cabo. Piensa en que tenemos un recipiente, un reactor, está sucediendo una reacción y no en todo el volumen del reactor se está llevando a cabo la reacción a la misma velocidad. Por lo tanto, la cantidad de producto que se produce no es la que yo estoy calculando solamente de la estequiometría de la reacción. Por lo tanto, para asegurarme que yo produzco lo que yo quiero, tengo que tener un reactante en exceso que me asegure que se transforme la cantidad o se convierta la cantidad necesaria de reactivo limitante. ¿Ya? Por eso tenemos un concepto llamado de exceso. Y el limitante es el que define cuánto se va a transformar de reactante en producto. Sobre todo el limitante nos va a ayudar cuando nosotros tengamos una reacción que no se lleva a cabo al 100%, o sea, no hay 100% conversión. Y finalmente, lo que nosotros queremos hacer para estudiar esto es que plantear un balance de materia donde hay una reacción involucrada y cómo se hace. Entonces, en definiciones, vamos a llamar coeficientes estequiométricos. Estos sigma sub A, sigma sub B, sigma sub C y sigma sub D. El subíndice indica a cuál de los compuestos está acompañando el coeficiente estequiométrico. Entonces, uno puede interpretar físicamente los coeficientes estequiométricos como el número relativo de moléculas que participan en una reacción o el número de moles que participan en dicha reacción. ¿Qué significa eso? Si tenemos aquí, voy a ir marcando algunas cosas aquí en la presentación, esto indica la cantidad de moles que participan de A o la cantidad de moléculas que participan de A. Ese coeficiente estequiométrico. Y así sucesivamente con los demás coeficientes estequiométricos. Entonces, en esta reacción que estamos planteando acá, dice ajustada. Ajustada, ojo, eso significa que yo ya me aseguré o alguien me entrega la ecuación como corresponde a las proporciones estequiométricas. ¿Qué significa eso? Si yo hubiera puesto hidrógeno solo más oxígeno y agua, no, la cantidad de átomos a cada lado no suman lo mismo. Entonces, si te fijas, dos moléculas o dos moles de hidrógeno, entonces la cantidad de átomos de hidrógeno son 2 por 2, 4, y acá también tenemos 4 de hidrógeno. Aquí tenemos 2 de oxígeno y aquí tenemos 1 de oxígeno, pero está para dos moléculas. Entonces, está balanceada. Entonces, uno se ajusta balanceada. Entonces, hay un pequeño ejercicio. ¿Cuántos moles de agua se producirán en una reacción donde tenemos 1,57 moles de oxígeno, suponiendo que tenemos hidrógeno de sobra? O sea, está toda la cantidad de hidrógeno necesaria. Lo que nos están diciendo implícitamente ahí que el oxígeno determina la velocidad de transformación de los reactantes en producto. ¿De acuerdo? Entonces me dicen, cada 1 mol de oxígeno y 2 de hidrógeno se producen 2 de agua. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo 1,57 de oxígeno, o sea, tengo un poquito más de oxígeno, significa que tengo disponible todo el hidrógeno. ¿Cuánto va a reaccionar? ¿Hacemos eso? Hagámoslo juntos. Voy a cambiarme el cuaderno. A ver, 3,14. Ahí fue muy rápida tu cálculo. No necesariamente voy a tener que hacerlo acá. Puede ser evidente. Entonces, 1,57 producen 2 de agua. Entonces, 1,57, ¿cuánto producen? ¿No es cierto? 1,57 por 2, 3,14. Bien. No, no lo estaba haciendo Cecilia. Solamente no me pasé el cuaderno porque lo sacaste rápidamente al ojo. Sí, la idea es aclarar. No, tranqui.
Sí, si bien es cierto te dije que iba a pasarme al cuaderno, en realidad como dijiste el número y está correcto, estaba haciendo el cálculo en mi calculadora acá al ladito. Ya, súper, súper. Sí, la idea es que no queden dudas. Si tú ya lo tienes claro, estamos claros y es el número que corresponde. ¿Ya? Entonces, una relación estequiométrica nos ayuda a, como te decía, a determinar cuántos átomos ah, deben aparecer en los productos para que se mantenga ese balance como corresponde. O sea, si yo tengo una cierta cantidad de carbonos a un lado, a un lado me refiero a los reactantes, y los productos deben tener los mismos. Fíjate acá, tenemos 4 átomos de carbono dentro de los reactantes, pero tenemos solo uno en los productos. Entonces nos damos cuenta de inmediato que no está balanceada esa ecuación. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos, Cecilia? Muy bien, ¿cuáles serían? Bien, 4 para el dióxido de carbono. No es tan evidente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer un pequeño cálculo. Te espero, si lo estás haciendo, hazlo nomás. Si la idea es que durante la clase se hagan los ejercicios pequeños que nos ayuden a ir entendiendo. Entonces tenemos que, eh, podemos hacer un sistema de ecuaciones, de hecho, ¿no es cierto? No necesariamente lo vamos a hacer ahora porque es bastante simple la ecuación, pero igual no se lo hace de memoria, podría equivocarse, suceden cosas. Entonces hay que balancear la ecuación y te espero, Cecilia, tú me dices. ¿5 para el agua? Sí. Entonces, si tenemos 5 para el agua, ahí tenemos 10 hidrógenos a ambos lados. Tenemos 4 para el dióxido de carbono, tenemos 4 carbonos a ambos lados. Contemos los oxígenos. Teníamos 2 por 4, 8 en el dióxido de carbono. En el agua tenemos más 5. Ya, ok, pero podemos usar una fracción, ¿no es cierto? Entonces tenemos 8 y 5, tenemos 13. Entonces debería ser acá 13 medios. ¿Ya? Y después se puede amplificar si quieres. Generalmente uno quiere que, de- generalmente uno quiere que el primer compuesto quede con coeficiente geométrico 1, más fácil. Pero uno puede amplificarla después. Veamos. Ahí dice que si acaso está balanceado o no la ecuación. Lo mismo que teníamos nosotros, pero está usando un coeficiente geométrico distinto a 1 en el primer compuesto. Está bien. Son exactamente los mismos coeficientes que nosotros estábamos hablando ahora, pero está amplificada por 2. De la manera de tener coeficientes estequiométricos enteros. Ya, una vez que tenemos balanceada la ecuación, podemos seguir con la pregunta. Dice, calcule la masa producida, la masa de CO2 producida al quemar 10 gramos de
¿Qué es lo que es C4? Butano, ahí está. Te iba a preguntar el nombre compuesto. Ya, el butano. Entonces, ¿qué cálculo habría que hacer? Para no, avanzar, vamos a ver algunas cositas. Primero hay que calcular el número de moles. Si yo estoy ingresando a mi, bien, muy bien, moles de butano. Si son 10 gramos, yo tengo que tener peso molecular. Siempre vamos a asumir que los pesos moleculares los conocemos, son datos. Los buscamos por último, ¿ya? Pero son cosas que son ampliamente conocidas o con relativa facilidad podemos encontrar esa información. Entonces, 58 gramos por mol es el peso molecular del butano, por lo tanto, la cantidad de moles de butano que está entrando a mi proceso es 0,172 mol. ¿Ya? No tiene nada que ver con la cantidad de moles que aparecen en la ecuación estequiométrica, por lo tanto, vamos a tener que hacer algunas proporciones. Los moles de CO2 que se producen, o sea, si yo tengo 2 moles de butano y aparecen 8 de CO2, ¿cuánto va a aparecer de CO2 si yo tengo 0,172 mol? Entonces, hay una regla de 3, determinamos el número de moles de CO2. Pero nos pide la masa. Tenemos una cantidad de moles, no es masa. Entonces, si ya tenemos la cantidad de moles de CO2 que están apareciendo, ahora tenemos que saber la masa a partir del peso molecular del CO2. La masa CO2 es la cantidad de moles por el peso molecular. Y ahí está la cantidad de gramos de CO2 que se produjeron. ¿De acuerdo? Ya, esto hay que hacerlo generalmente cuando uno empieza un ejercicio, cuando está involucrada una reacción. Primero cerciorarse de que la ecuación está balanceada o está ajustada y luego trabajar. Y una vez determinando esto, recién vamos a poder plantear un balance, ¿no es cierto? O posiblemente lo planteamos eh, de todas maneras, pero, tenemos que tener en cuenta que no debemos balancear la ecuación, si no vamos a cometer un error. Súper. Vamos a lo siguiente. Entonces, en la ecuación general de balance teníamos hasta el momento un proceso que descrito por un bloque, una frontera, ahí está por las líneas segmentadas rojas, un flujo que entra y que sale y otro que sale. Pueden ser más flujos que entran o más flujos que salen, pero el punto es que ese flujo está atravesando una frontera imaginaria que nosotros no hemos puesto al proceso. Entonces, esa situación la teníamos hasta el momento. Sabemos que puede haber acumulación adentro. Eso tiene que ver que todo lo que está dentro del proceso puede estar cambiando con respecto al tiempo, o puede haber también una generación. Generación neta se refiere a que hay algo que se consume y hay algo que aparece. Entonces, este era nuestro balance, acumulación, lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera de forma neta. Y el término tasa de generación o de consumo de la propiedad del volumen de control ya no es cero. Este es nuestro volumen, nuestro balance general, y este ahora ya no es cero para nuestro proceso de generación neta. Entonces vamos a tener una nueva forma de plantear los flujos, como decía antes, molar. Flujo del compuesto J en cualquier corriente va a ser I el número de la corriente, J el número de compuesto. Y eso va a estar definido por el flujo másico dividido por el peso molecular del compuesto. Y las composiciones ahora ya no las vamos a llamar con la letra W. W son composiciones másicas, la vamos a llamar ahora con X, que son las composiciones molares. Y ahí está la forma como se transforma si yo tuviera el valor de una composición másica, lo que tengo que hacer es dividir por su peso molecular, y todo eso tiene que quedar dividido por la sumatoria de los mismos términos para todos los compuestos involucrados. Y chequear la condición de sumatoria de composición igual a 1.
El flujo molar total de una corriente va a ser la sumatoria de los flujos molares individuales de cada compuesto, y se la vamos a llamar solamente como n punto I, donde I es la corriente. ¿Ya? Esa notación vamos a usar. ¿Se entiende? Ningún problema. Vamos. Entonces, este es un concepto importante porque nos va a ayudar a armar nuestro balance de materia. La velocidad neta de generación del compuesto J por unidad de tiempo, R, está relacionada con la velocidad específica de la reacción, R minúscula, por su coeficiente estequiométrico. La velocidad específica de la reacción es una y particular para cada reacción. Cada reacción tiene una velocidad específica de reacción y depende, o más bien dicho, determina cuál es la velocidad de cada compuesto. Y esa velocidad de cada compuesto está dada por su coeficiente estequiométrico. ¿Ya? O sea, ¿con qué proporción? La velocidad específica es para la reacción, y si multiplicamos por el coeficiente estequiométrico de cada compuesto, vamos a tener la velocidad de transformación de ese compuesto en esta reacción. Entonces, solamente recordar, no sé si recordar puede ser, a lo mejor presentar el concepto de que el coeficiente estequiométrico para los balances o para la tasa de o velocidad de generación neta de un compuesto, vamos a considerar que es negativo ese coeficiente estequiométrico cuando un reactante y positivo con un producto. ¿Qué significa que sea negativo? Se está consumiendo, y que sea positivo el coeficiente estequiométrico es que se está apareciendo o se está generando en verdad el compuesto. Pero esto también se puede ver desde el punto de vista de la cantidad de moles que desaparecen y los que aparecen de un compuesto. Esa velocidad específica de reacción ustedes también van a poder encontrarla en los libros, con el nombre de coordenada de reacción o extensión de la reacción. Nos va a decir cuál es el grado avanza la reacción. ¿Okay? ¿A qué velocidad se están transformando en promedio todos estos compuestos? ¿Y cuál es la gracia de esta coordenada de reacción, de esta velocidad específica de reacción? Es que en la diferencia de los moles de un compuesto dividido por su coeficiente estequiométrico, esa razón siempre es igual. ¿De acuerdo? La, ¿Y a qué se refiere esto? Que los compuestos que salen de J y lo que entra tiene que ser igual a esta coordenada de reacción o esta velocidad específica de reacción por el coeficiente estequiométrico del compuesto involucrado. ¿Se entiende? Está acá arriba la definición. Ese cambio de moles dividido por los sigma de cada compuesto siempre es igual. Esa razón siempre es igual para todos los compuestos. Se puede verificar para cada condición. Y dado que siempre se cumple, al integrar uno puede tener esta expresión que está acá, y finalmente lo que tenemos acá es lo que entra y lo que sale de un proceso. Entonces estamos planteando el balance de materia a la vez. Y en esa notación vamos a tener que, tenemos aquí en función de la velocidad específica de reacción o en función de la velocidad de reacción de cada compuesto. Generalmente vamos a usar esta porque tenemos una sola variable que sería R por reacción. Cada reacción tiene un R. Y aquí hemos supuesto que nuestra acumulación es cero. O sea, está en un proceso estacionario. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Cecilia, por favor, interrúmpeme o pregúntame cuando tú no te quede algo claro. Reactivo limitante, lo habíamos esbozado el concepto durante el Kahoot y ahora al comienzo de la clase. Y generalmente, a ver, vamos a ver, tengo una pregunta, parece. ¿No? Bien, súper. El reactivo limitante es aquel que está en menor proporción en la estequiometría de la reacción. ¿De acuerdo? Pero esa menor proporción no solamente está indicada por el valor de la estequiometría, sino que hay que asociarla después a la cantidad de
bacteria que estamos haciendo ingreso a un reactor, de tal manera de ver las cantidades relativas que están sucediendo ahí. Por el contrario, el exceso, la vamos a llamar con un subíndice J al limitante y el exceso con un subíndice K para poder compararlo, es el reactivo que ya está en mayor proporción que le indica la estequiometría de la reacción. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando uno tiene el exceso. Debería cumplirse lo siguiente, que cuando está todo balanceado, los moles el flujo de moles del reactivo limitante dividido por la del exceso deberían ser igual a la proporción de sus coeficientes estequiométricos, pero cuando hay exceso, el de acá es mayor. ¿Se entiende? Si este es mayor, ¿cómo se llama? Si esto es mayor proporcionalmente al coeficiente estequiométrico, debería cumplirse eso. Dada esa situación, el exceso se define como la cantidad de compuesto que fluye del reactivo en exceso menos el que fluye para el limitante. Si esto tuviera las proporciones estequiométricas, fíjate, ahí vamos a tener que esa proporción o esa razón debería ser 1, pero si hay exceso ya no es 1. ¿Ya? Si queremos expresarlo en forma porcentual, ahí tenemos nuestra definición de exceso. Si estos coeficientes estuvieran en la proporción estequiométrica, vamos a tener que el exceso no hay exceso. O puede haber un 100% de exceso. Ahí hay que hacer el análisis para cada caso. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. La conversión del reactante define cuánto va a transformarse de reactante a producto. Generalmente cuando uno habla de conversión y nadie da una información adicional, la conversión es de reactivo limitante. ¿Ya? Siempre. Pero si alguien nos dice lo contrario, hay que respetar eso, o tenemos evidencia de que ahí se está pidiendo la conversión de otro compuesto que no sea limitante, bueno, hay que hacerlo en función de ese compuesto. Entonces, dice aquí, cuando el reactor tiene reciclo, hay que distinguir entre conversión total, definida en términos de alimentación fresca, y conversión por pasada a reactor, definida en términos de la alimentación total, incluyendo el reciclo. ¿Qué significa eso? Con un reactor uno puede tener una alimentación fresca más una recirculación y tiene una total, y esa total hay que distinguirla de esa por pasada. Fíjate, si yo hago el dibujito acá, tenemos la entrada, salida, y podemos tener una recirculación. Si tenemos esa situación, podemos plantear, a ver, déjame, no, voy a borrar lo que acabo, esta línea azulita que estaba haciendo ahora. Ya. Entonces, podemos plantear un balance en esa zona, ¿no es cierto? En esa zona podemos plantear un balance, o podemos plantear, voy a cambiar el color nuevamente para que se distinga, o podemos plantear un balance disculpa que no se vea tan bien, pero yo creo que me entiendes. Un balance así, ¿ya? La frontera negra es la conversión total, que está definida por la alimentación fresca. La por pasada de reactor se refiere a la
a la conversión cuando uno la ve en la frontera azul. ¿Ya? Entonces, esas dos cosas hay que distinguir. Y nos deberían decir, o no, nosotros deberíamos hacer esa distinción entre esas dos cosas. Entonces, porcentaje de conversión es lo que entra del reactivo limitante menos lo que sale del limitante dividido por lo que entra el limitante. Y para que quede en porcentaje se multiplica por 100. ¿Ya? Y del balance y balance de materia, uno sabe que la diferencia de los flujos es igual al coeficiente estequiométrico por la velocidad específica de la reacción. Aquí está con el coeficiente estequiométrico está en valor absoluto para como es un reactante no vamos a poner un signo menos, queremos tener los porcentajes de conversión, no los vamos a usar en valores positivos. También se puede expresar de esa manera. Hay dos formas de expresarlo. Aquí tenemos los conceptos de rendimiento y selectividad. Rendimiento es cantidad de producto versus una cantidad de reactante inicial. O sea, a partir de un reactante, generalmente el limitante, se produce un producto deseado, ¿ya? Y le vamos a llamar rendimiento. Y podemos expresarlo también en porcentajes y multiplicados por 100. Ahí hay que verlo. Y selectividad es la cantidad de producto deseado dividido por la cantidad de producto no deseado. A veces hay reacciones donde hay más de una reacción, generalmente se produce un producto no deseado. Uno tiene que hacer ahí también la distinción. Entonces te tienen que decir rendimiento de un producto a partir de un reactante o la selectividad y definir cuál es el producto deseado. Te lo tienen que definir o uno tiene que establecerlo antes de poder calcularlo. Y aquí hay un caso particular de reacción que son las combustiones. Las combustiones son generalmente un compuesto que tiene carbono e hidrógeno, y pueden ser más complejos que solamente carbono e hidrógeno. Si la combustión es completa, con oxígeno, nosotros vamos a obtener CO2 y agua. Si no es completa, vamos a tener van a haber reacciones paralelas donde se produce monóxido de carbono en vez de dióxido de carbono, lo cual es indeseable. Entonces, manteniendo las proporciones estequiométricas, ahí está. Generalmente uno lo que proporciona en una combustión en un proceso no es oxígeno puro, proporciona aire. Por lo tanto, recordemos que es el aire. Vamos a anotar acá, solamente para recordarlo. El aire, uno puede hacer un supuesto de que es 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Entonces, si nosotros alimentamos el proceso aire, tenemos que considerar que 21% de ese flujo es oxígeno y es el que realmente reacciona. El nitrógeno no reacciona. Aquí tenemos algunas formas de estas reacciones de combustión. Entonces, cuando combustiona o mezclamos hidrógeno con oxígeno, se va a producir agua. Recuerden, la combustión solamente significa que un compuesto nosotros lo vamos a exponer a oxígeno, ¿ya? Se oxida. El oxígeno, obviamente con el oxígeno no va a una reacción. El nitrógeno no reacciona con el oxígeno, pero el nitrógeno es inerte, en este caso, así se le llama. Carbono con oxígeno da CO2. Azufre con oxígeno da dióxido de azufre. Monóxido de carbono con oxígeno debería dar CO2. Y así sucesivamente. Y abajo hay una fórmula general también para cuando tenemos un hidrocarburo lo hacemos combustionar. ¿Ya? Entonces, los grados de libertad vamos a tener que modificarlos ahora en nuestro sistema, donde vamos a agregar un nuevo término. Aquí está el término nuevo. Vamos a cambiar el color. Déjame borrar eso y vamos a poner un color rojo acá para que se destaque mejor. Hay un nuevo término que se llama número de reacciones químicas independientes. Si tenemos varias reacciones químicas, tenemos que
dado que los coeficientes geométricos finalmente los podemos pensar como un sistema de ecuaciones, podemos determinar o darnos cuenta a veces, no es tan complicado, cuáles son las reacciones que son independientes, o sea, que no son combinación lineal de otras. Ese número hay que ponerla como variable de flujo. ¿Por qué? Porque cada reacción va a definir su velocidad específica, o va a tener una velocidad específica, y eso es una variable más al proceso. Por eso dice que coloca el número de reacciones químicas independientes, se suma el número de variables de flujo. Si bien esto lo expresamos en flujo, esa variable depende de la reacción. Si no hay reacción química, ese término no se agrega en el análisis de grado de libertad. Lo demás sigue similar a como lo veníamos haciendo. Por lo tanto, queremos que nuestro problema tenga 0 grado de libertad. Si tiene grado de libertad negativo, tenemos algunas ecuaciones que podrían ser redundantes nomás, nada más que eso. O más información de la que necesitaran. Entonces aquí vienen unos cuantos ejemplos. Entonces me gustaría que hiciéramos puros ejercicios el jueves. Si tiene alguna duda ahora, podríamos hacer el ejemplo 1, Cecilia, y lo dejamos hasta el ejemplo 1 y seguimos haciendo ejemplos el día jueves, ¿ya? Entonces, hagamos este ejemplo 1, los dos juntos. Yo voy a pasarme el cuaderno. Ya. ¿Ve el cuaderno, no es cierto? Ya. Entonces, voy a anotar el ejercicio nuevamente. Dice, voy a poner aquí, esto es ejemplo 1. En el ejemplo 1 nos dan la siguiente reacción. 3NO2 más agua nos dan 2HNO3 cilíndrico más oxímetros. Entonces, la pregunta es, la masa en gramos. Entonces, si tenemos que la masa de NO2 es igual a 1 gramo, la masa de agua es igual a 2,25 gramos. Nos dicen que a partir de esta información, la masa de HNO3 la conocemos. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, vamos haciéndolo juntos. Primero que todo, vamos el peso molecular de NO2. ¿Cuánto es eso? Vamos a hacer un cálculo así aquí mismo. Entonces, es 14 para el nitrógeno más 2 veces 16. ¿No es cierto? 14 más 32, 46. ¿Estamos de acuerdo? Ya, perfecto. Entonces, lo puse ahí con la letra verde solamente para hacer el cálculo inicial. Entonces, quedamos en 46 gramos mol.
Peso molecular de agua. Eso sabemos más de memoria. 18 gramos por mol. Por lo tanto, vamos a ver, dado de lo que se alimenta al proceso, vamos a ver el número de moles de NO2. El número de moles es la masa de NO2 partido por el peso molecular del NO2. Vamos a tener 1 gramo dividido por 46 gramos mol. ¿Cuánto nos da eso? 0,02. ¿Eso es? Sí, sí. Ya, ok. Mol. Y los números de moles de agua nos dan 225. Bueno, voy a hacer toda la notación. Masa de agua partido por el peso molecular del agua. Al principio uno viene afinadito con esto y posiblemente anote todo, pero realmente si la operación no es tan complicada, ahí me equivoqué. Eran ¿cuántos de agua? 225 partido por 18. 0,125 te dio. Ya. Entonces, déjame anotar de nuevo el número que se ve medio raro acá. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? A partir de 3NO2 aparecen 2HNO3, ¿no es cierto? Tenemos 3 mol de NO2 producen 2 moles de HNO3. 0,02 mol de NO2. ¿Cuánto produce de HNO3? Esa es la operación que hay que hacer. Entonces, 0,02 por 2 dividido por 3. Entonces, X nos da 0,013 mol de HNO3. ¿Cuál es el peso molecular del HNO3? Solamente, como te decía, en borrador, H1 más 14 más 3 por 16. 48 más 15. Borrar esto. Y esto nos queda 13, 4, 5, 6. Bien, ya la tenía ahí visto. Entonces la masa de HNO3 producida va a ser igual a número de mol de HN. Se ve raro esto, ¿no es cierto? Ese HNO3. Por el peso molecular. 0,013 mol por el denominador de 63 gramos por mol a la menos 1. Finalmente vamos a tener que la masa de HNO3 va a ser igual a
0.13 por 63. Tengo todos los decimales. 0.84. ¿Te digo lo mismo, Cecilia? Ah, ok. Es que yo no, mantuve los decimales. ¿Ya? Si tú mantienes, porque esto era periódico, 0,013, ese 3 era periódico. Ya, está bien, ningún problema. Ya, muy bien. Sigamos haciendo, sigamos los demás, porque tenemos tiempo todavía. Hagamos estos tres ejercicios que aparecen acá. Entonces, te voy a después lo puedes ver en la clase, cuando lo publique. Voy a ponerlo directamente aquí en el cuaderno, porque tú estás viendo el cuaderno. Ejemplo 2. Lo voy a escribir de nuevo, no me gusta cómo quedó escrito. Entonces, ejemplo 2. Entonces, el ejemplo 2 nos señala lo siguiente. Dice, nos dan la siguiente reacción. AgNO3, nitrato de plata es eso. Reacciona con cloruro de aluminio. Y nos da nitrato de aluminio y cloruro de plata. Entonces, chequemos que esté balanceada la ecuación. A ambos lados hay un átomo de plata. Cuento 3 de nitrógeno, bien. Cuento 1 de aluminio a cada lado, bien. Cloro, no me da. Oxígeno 3. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Cómo vemos balanceado esto? ¿Cuáles son los coeficientes quemétricos? ¿Alguien? ¿Cómo se solucionaría eso? ¿Qué pasa si colocamos un 3 ahí? Perdón. Sí, está bien. Ah, pero nos definen otras cosas. ¿Cómo se haría esto? Entonces, vamos a ver. Si los moles de Ag, digamos que es X moles de Ag, o átomos de Ag. Plata. Y el nitrógeno. No sé qué notación aplicar. A ver, vamos a hacerlo más simple aún. No sé si lo estás haciendo conmigo, Ceci. Entonces, X, hagámoslo a la misma cantidad de G. 3 de nitrógeno. Ok, ya entendí. Está evidente. ¿No es cierto? ¿De qué hora misma?
Ahora sí contamos. 3 de plata a ambos lados. 3 de nitrógeno a ambos lados. 3 por 3, 9 de oxígeno. A ver, de oxígeno hay 9 aquí. A este lado también hay 9. Bien. Estamos bien. Aluminio hay 1. Y cloro hay 3. Ahí está. Lo primero que había que hacer. ¿De acuerdo? ¿Tienen lo mismo que yo? Ya, listo. Entonces, tenemos esa reacción y nos están preguntando lo siguiente. Entonces, tenemos una masa inicial de nitrato de plata, o sea, Ag NO3. Entonces aquí vamos a hacer algo, dado que los nombres son más largos, lo que uno acostumbra a hacer es decir, ok, mi compuesto 1 es nitrato de plata. Compuesto 2 es cloruro de aluminio. El compuesto 3 es el nitrato de aluminio. Y el compuesto 4 es cloruro de plata. Por lo tanto, más fácil, y nos dicen la masa del compuesto 1 es 4,22 gramos. Ese es el dato del ejercicio. La masa del cloruro de aluminio, o sea, de compuesto 2, es 7,73 gramos. Entonces, balanceamos ya la ecuación, por eso está con rojo ahí los coeficientes 3 en ambos lados, y nos están pidiendo la masa de cloruro de plata, o sea, el compuesto 4. No lo conocemos. Igual que antes. Moles. Vamos a terminar los moles del compuesto 1. Entonces, la masa del compuesto 1 dividido por el peso molecular del compuesto 1. Masa, 4,22 gramos. El peso molecular, veámoslo. Tenemos el peso molecular de 1. ¿Cuál es de plata? No me lo sé de memoria. ¿Lo conoces tú? 108. Ya, usemos el número cerradito. Entonces, nos va a dar eso. 108 más 14 más 3 por 16. 170. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 170 gramos por mol. Entonces, 4,22 dividido por 170 nos da 0,025. Vamos a aproximar. Mol del compuesto 1. Vamos al compuesto 2. Masa de 2 partido por peso molecular de 2. Es 7,73 gramos dividido por el peso molecular de cloruro de aluminio. Ya, ¿cómo vamos ahí? Tú me ayudas con eso, Cecilia. El peso molecular del cloruro de aluminio. Aluminio, ¿cuánto es? 17. ¿Y el cloro? 27 era. 35. ¿Ya? Entonces, eso nos da 27
más 3 veces 35 igual 132. 132 gramos por mol a la menos 1. Entonces nos queda 7,73 dividido por 132. 0,59, ¿ya? Está aproximado justo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Nos piden la masa 4. Entonces, ¿a partir de cuál se produce el cloruro de plata? Entonces, el cloruro de plata se produce a partir del nitrato de plata. Entonces, tenemos 3 mol de nitrato de plata. Producen 3 moles, o sea, es 1 a 1. Finalmente, 3 mol de cloruro de plata. Entonces, ¿cuántos moles de nitrato de plata teníamos? 0,025 mol. No sé cuánto van a producir. Eventualmente, si esto fueran las proporciones estequiométricas, debería producirse la misma cantidad de moles, ¿no es cierto? Pero tenemos que ver cuál de estos dos es reactivo limitante, ¿no? La proporción es 3:1 del mol 1. Chequeemos eso. Mol 1 a mol 2 es 0,025 a 0,059. ¿Cuánto es eso? 0,0424. Y en el otro caso es 3:1. ¿No es cierto? En el caso de coeficiente estequiométrico, 1 a 2 es igual a 3. Son distintos. ¿Cuál es el limitante? ¿Cuál es el que está en menor proporción estequiométrica? ¿Estás segura que es ese? ¿No es cierto? O sea, debería estar mucho más. Debería haber mucha más cantidad de LNG. Entonces, estamos bien. La relación que estamos viendo, el nitrato de plata va a ser el que produzca el cloruro de plata. Y si se produjeron 0,25 mol, significa que los moles del compuesto 4, que es lo que nos preguntaban, van a ser igual a 0,025 mol. Porque está 1 a 1. Se va a transformar todo. Está en exceso, el cloruro de aluminio está en exceso. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos a dejar hasta aquí, Cecilia. Entonces tenemos un tercer ejemplo hoy que lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a partir con ese que también es interesante de ver cuál es el reactivo limitante. Que tengan un buen día. Nos vemos el jueves.